Recuerdo perfectamente la tarde en que descubrí la traición más cruel que una mujer puede sufrir. No fue un mensaje en el celular, ni un perfume extraño en su camisa, fue algo más devastador. Encontré 2 boletos de avión escondidos dentro de su maletín con destinos impresos y fechas claras, y al leer los nombres, sentí que el mundo se me desmoronaba. No solo estaba el suyo, el de mi marido, sino también el de mi mejor amiga, la persona en quien más había confiado después de mi propia familia. En ese instante, todo encajó como un rompecabezas macabro. Las excusas de las reuniones, las salidas repentinas de ella, las miradas esquivas cuando estábamos los tres juntos. Planeaban fugarse, dejar atrás todo lo que yo había construido y hacerlo a mis espaldas como si mi vida fuera un simple obstáculo en su camino. ¿Qué clase de gente planea un viaje de amor clandestino con la persona que te prometió fidelidad y la amiga que juró lealtad eterna? Me quedé sentada en el suelo de la sala, con los boletos en la mano, leyendo una y otra vez las letras impresas que parecían cuchillas. El papel se humedeció con mis lágrimas, pero mi rabia crecía con más fuerza que mi dolor. No era solo la traición de un esposo, era la traición de alguien a quien consideraba hermana. En ese momento recordé cada secreto que le había contado, cada vez que la invité a mi casa, cada consejo que le di. Y todo había sido una farsa, porque detrás de mis espaldas ella se acostaba en mi cama, compartía con mi marido planes que nunca fueron míos. Sentí que la sangre me hervía y que el corazón me gritaba que no podía quedarme de brazos cruzados. Guardé los boletos de avión en un cajón y me levanté con la determinación que nunca antes había sentido. Esa noche no dormí. Me quedé dando vueltas en la cama, mirando al hombre que roncaba tranquilo a mi lado, sin imaginar que ya lo había descubierto todo. Lo observaba con desprecio, como si fuera un desconocido que había invadido mi casa, y mientras lo veía dormir, decidí que mi venganza no sería un arranque de ira ni un escándalo inmediato. No, sería algo calculado, preciso, inolvidable. Ellos habían planeado un viaje para huir juntos, pero yo sería quien los esperaría en el aeropuerto con una sorpresa que no olvidarían jamás. Si esta historia te conmueve, no olvides suscribirte para escuchar más relatos de traición y justicia inesperada. A la mañana siguiente, preparé el desayuno como siempre, fingiendo normalidad. Él bajó con su sonrisa falsa, me besó en la mejilla como si no hubiera pasado nada, y me habló de una supuesta reunión de negocios en la tarde. Yo asentí, guardando silencio, pero por dentro cada palabra me sonaba a mentira descarada. Tomé mi celular y envié un mensaje a un viejo amigo abogado, Ernesto, un hombre serio y discreto, que siempre había mostrado respeto por mí. Le pedí una reunión urgente y él aceptó sin hacer preguntas. Cuando me encontré con él en su despacho, le mostré los boletos. Ernesto me miró con seriedad, apretó los labios y me dijo: «No te preocupes, vamos a preparar todo para que esa fuga se convierta en su peor humillación». Sentí que un rayo de esperanza iluminaba mi oscuridad. Los días siguientes fueron un ejercicio de paciencia. Ellos creían que yo no sabía nada y seguían con su farsa. Mi amiga me llamaba con excusas absurdas para no vernos, y mi marido regresaba tarde diciendo que había tenido juntas eternas. Yo sonreía, fingía, los dejaba actuar, pero cada gesto suyo alimentaba mi plan. Ernesto me ayudó a revisar cuentas bancarias, propiedades y movimientos. Descubrimos que Javier, mi esposo, había transferido dinero a una cuenta conjunta con ella, como si estuvieran construyendo un futuro que me arrancaban de las manos. Esa evidencia me dio más fuerza para continuar. No solo se trataba de amoríos, se trataba de un fraude emocional y financiero. Comencé a recordar todas las veces que los vi juntos y no sospeché. Los viajes de trabajo en que él regresaba cansado, los cafés rápidos en los que ella se excusaba diciendo que tenía pendientes. Ahora todo cobraba sentido, y cada recuerdo era como una espina que me atravesaba el corazón. Pero decidí que no me dejaría consumir por la tristeza. Mi venganza sería más grande que su traición. Empecé a planear cada detalle del día del vuelo.
Revisé la fecha, la hora, la terminal. Todo debía estar perfectamente calculado. La traición de una amiga duele de una manera especial. Recordaba cuando le conté mis problemas matrimoniales y ella me aconsejó ser paciente, no ser celosa. Mientras me daba consejos, ya se acostaba con él. Esa doble cara me envenenaba el alma. Y en medio de esa rabia, encontré una claridad que nunca había tenido. Ellos pensaban que yo era débil, que me quedaría llorando en casa, que aceptarían mi derrota en silencio. Pero no. Yo iba a levantarme y mostrarles que subestimaron a la mujer equivocada. El día que descubrí los boletos, marqué en el calendario la fecha de su vuelo. Desde entonces, cada amanecer era una cuenta regresiva. Me levantaba temprano, anotaba ideas en mi cuaderno, hablaba con Ernesto sobre cómo ejecutar el plan. Él me explicó cómo cancelar boletos de avión de manera legal cuando estaban comprados con cuentas conjuntas, cómo rastrear transferencias y cómo bloquear accesos. Cada palabra suya era un ladrillo en el muro de mi venganza. Mientras tanto, en casa, seguía fingiendo. Javier me abrazaba algunas noches, y yo lo dejaba hacer, con el corazón endurecido. Pensaba en cómo reaccionaría cuando, en el aeropuerto, intentara entregar su boleto y descubriera que estaba cancelado. Imaginaba la cara de mi amiga cuando se diera cuenta de que todo su plan se había derrumbado. Esa visualización me mantenía firme, me daba fuerza para resistir el dolor del presente. No niego que hubo noches en las que lloré en silencio, en las que me pregunté cómo había llegado a ese punto. ¿En qué momento el amor de mi vida y la amiga de mi alma se convirtieron en mis enemigos? Pero después de cada lágrima, renacía una convicción más fuerte. No iba a permitir que se salieran con la suya. Si ellos habían escrito un guión de traición, yo iba a escribir el final. Así llegó la semana previa al vuelo. Javier estaba más nervioso que de costumbre. Hablaba de reuniones que no existían, y ella me evitaba como si mi presencia fuera un espejo incómodo. Yo me limité a observarlos, como una actriz que espera su turno en la obra. Cada gesto suyo era un ensayo de su derrota. Y mientras tanto, yo me preparaba para estar en el aeropuerto, con todos los boletos cancelados, con un abogado a mi lado y con la fuerza de una mujer que ya no tiene miedo. Los días siguientes a mi descubrimiento se convirtieron en una coreografía silenciosa, donde cada paso debía ser medido, cada palabra ensayada, cada gesto disimulado. Javier caminaba por la casa como siempre, con su aire de hombre ocupado, revisando su celular en cada esquina, respondiendo mensajes a escondidas que yo ya no necesitaba leer, porque el peso de los boletos en mi cajón era más fuerte que cualquier sospecha. Mi amiga, mi traidora, seguía con su papel de mujer ocupada que ya no tenía tiempo para nuestras charlas de café. Y yo, mientras tanto, aprendí a sonreír sin que mi corazón participara, a servir la cena como si todo estuviera en calma, a escuchar sus mentiras con la paciencia de quien sabe que pronto vendrá el ajuste de cuentas. El abogado, Ernesto, se volvió mi sombra discreta. Nos reuníamos en su oficina con cortinas cerradas, rodeados de papeles y pantallas que se iluminaban con movimientos bancarios y registros de propiedad. Me explicó que lo primero era asegurarme de que los boletos de avión no pudieran usarse. Javier los había comprado con una tarjeta de crédito vinculada a nuestra cuenta conjunta, y eso me daba la oportunidad de cancelarlos sin que él sospechara nada. Firmamos documentos, presentamos solicitudes, y en cuestión de horas el sistema los marcó como invalidados. La idea de verlos llegar al mostrador del aeropuerto, con sus maletas llenas de sueños ajenos, y escuchar al empleado decirles que sus boletos ya no existían, me dio una fuerza indescriptible. Pero no era suficiente. Yo no quería una simple sorpresa. Quería una humillación pública que les doliera tanto como me había dolido a mí ver sus nombres juntos en esos boletos. Ernesto me sugirió preparar una notificación legal que los sorprendiera en el lugar donde planeaban comenzar su nueva vida. Me habló de medidas cautelares, de demandas por fraude conyugal, de denuncias por uso indebido de bienes compartidos.
Cada término legal sonaba en mis oídos como una campanada de justicia. Me sentía como una general planeando una batalla, y mi ejército estaba compuesto por papeles, sellos y la fría tinta de la ley. Mientras tanto, en casa todo parecía normal para ellos. Una noche, Javier regresó con una botella de vino y quiso brindar conmigo. Decía que había cerrado un negocio importante, que pronto nuestra vida iba a cambiar para mejor. Lo miré a los ojos y pensé, sí, tu vida va a cambiar, pero no como imaginas. Levanté mi copa y brindé con él, con una sonrisa que ocultaba la tormenta que ya estaba a punto de caer sobre su cabeza. No voy a mentir. Hubo momentos en los que la rabia me dominaba y tenía ganas de gritarle en la cara, de mostrarle los boletos y preguntarle cómo se atrevía. Pero respiraba hondo y recordaba que la paciencia era mi mejor arma. No quería un arrebato, quería un espectáculo calculado. Ellos habían planeado todo a escondidas. Yo iba a esperar el momento perfecto para que el mundo entero los viera caer. En medio de todo, comencé a observar a mi amiga con otros ojos. Ella me evitaba, sí, pero a veces me escribía mensajes cortos, como si quisiera mantener una fachada. ¿Cómo estás?, me preguntaba de vez en cuando, y yo respondía con frialdad, bien, ocupada. No quería darle pistas de que sabía la verdad. Me limité a dejar que se hundiera en sus propias mentiras. Cada vez que la recordaba en mi casa, riendo conmigo, escuchando mis secretos, me ardía la piel. Pero ese ardor se transformaba en una llama que alimentaba mi determinación. Decidí no solo quedarme con los boletos cancelados. Con la ayuda de Ernesto, bloqueamos también una transferencia grande que Javier había intentado hacer desde nuestra cuenta conjunta a una tarjeta nueva. Era evidente que estaba preparando dinero para la fuga. Cuando recibió la notificación de que su movimiento había sido detenido por inconsistencias legales, lo vi caminar por la sala con el ceño fruncido y el celular en la mano. Murmuraba palabras cortas, nerviosas, creyendo que hablaba con el banco, cuando en realidad yo ya había movido las piezas. Esa noche, mientras él se duchaba, entré al baño con cuidado y observé su silueta tras el vidrio empañado. Me pregunté en qué momento había dejado de reconocer a ese hombre. ¿En qué momento el amor se convirtió en un enemigo dentro de mi propia casa? Cerré la puerta despacio y regresé a la habitación. Me prometí que esa sería la última vez que lo vería como alguien con poder sobre mí. Muy pronto, la balanza se inclinaría y él sería el que tendría que rogar. La preparación para el día del vuelo se convirtió en mi obsesión. Ernesto redactó documentos, notificó a bancos, coordinó con contactos en el aeropuerto. Todo debía estar sincronizado. La cancelación de los boletos, la notificación legal, mi presencia en la terminal. Incluso me sugirió llevar testigos para que nadie pudiera negar lo que iba a suceder. La idea me estremeció, porque no buscaba un espectáculo mediático, pero sí quería que quedara claro que la traición no quedaría impune. Mientras tanto, mi esposo seguía confiado. Me hablaba de viajes futuros, de negocios prometedores, de una vida nueva que me parecía escrita en un libreto barato. Yo lo escuchaba y lo imaginaba caminando por el aeropuerto, con la maleta en la mano y la amante a su lado, solo para encontrarse con la puerta cerrada de su propia farsa. Esa imagen me mantenía firme, me daba fuerzas para resistir los días de espera. Mi amiga, por su parte, dejó de escribirme por completo. El silencio entre nosotras se volvió una confesión en sí misma. Ya no necesitaba palabras para saber que estaba ocupada planeando su huida. Tal vez pensaba que nunca me daría cuenta, que me quedaría llorando en casa mientras ellos se iban. Pero lo que no sabía era que yo ya había escrito un final distinto. Los días pasaron y llegó la víspera del vuelo. Javier estaba más inquieto de lo normal. Revisaba documentos, entraba y salía de la casa con llamadas apuradas. Yo fingía estar ocupada con cosas triviales, pero cada movimiento suyo lo anotaba mentalmente. Esa noche me acosté temprano, pero no dormí.
Cerré los ojos y repasé cada detalle de lo que sucedería al día siguiente. El aeropuerto, los boletos cancelados, mi aparición con Ernesto a mi lado, la sorpresa reflejada en sus rostros. Imaginé cada segundo como si ya hubiera ocurrido, y esa certeza me dio una paz extraña. Cuando amaneció, sentí que mi vida entera había cambiado. No era solo una venganza, era el inicio de una nueva etapa. Caminé por la casa con la frente en alto, sabiendo que lo que estaba por suceder sería el punto final de un capítulo y el comienzo de otro. Y mientras preparaba mi bolso con los documentos, sentí que mi corazón, aunque herido, latía con más fuerza que nunca. El día del vuelo amaneció con un cielo gris, como si el universo mismo hubiera decidido pintarse con los colores de la traición que estaba a punto de estallar. Desde temprano, Javier se levantó nervioso. Caminaba de un lado a otro de la casa revisando papeles, revisando mensajes en su celular, guardando cosas en una maleta que mantenía escondida en el closet. Yo lo observaba desde la puerta con una calma calculada, como si fuera una espectadora viendo a un actor ensayar su papel antes de salir al escenario, sin que supiera que el libreto ya había sido reescrito sin su consentimiento. Me vestí con ropa sobria, elegante, nada estridente, pero sí con la seguridad de una mujer que había decidido dejar de ser víctima. Llevaba en mi bolso los documentos que Ernesto me había preparado, junto con una copia de los boletos cancelados. El plan estaba perfectamente cronometrado. Yo llegaría al aeropuerto minutos antes que ellos. Esperaría en el área de salidas internacionales, y cuando intentaran documentar su equipaje, la verdad se desplegaría como una tormenta inevitable. Javier salió de casa a media mañana con una sonrisa forzada y un beso rápido en la mejilla. Me dijo que tenía una reunión importante y que volvería tarde. Yo fingí distraerme con mi celular, asentí sin levantar sospechas y lo dejé ir. Cerré la puerta y, en cuanto escuché el motor de su coche alejarse, sentí una descarga eléctrica recorrerme el cuerpo. Ya no había vuelta atrás. Tomé mi bolso, respiré profundo y llamé a Ernesto para confirmar que todo estaba listo. «Nos vemos en el aeropuerto», me dijo con su voz firme y tranquilizadora. El trayecto hasta la terminal fue largo. Cada semáforo parecía eterno. Mientras conducía, recordaba escenas de mi vida con Javier y con ella, mi amiga traidora. Recordé cumpleaños celebrados juntas, viajes compartidos, noches de confidencias. Todo se había convertido en mentira. Pero en lugar de lágrimas, sentí que la indignación me mantenía fuerte. No iba a permitir que ese dolor quedara en silencio. Llegué al aeropuerto con el corazón acelerado. La terminal estaba llena de gente cargando maletas, abrazando despedidas, corriendo con prisa. Me mezclé entre ellos como una sombra con un objetivo preciso. Me reuní con Ernesto cerca de la entrada. Vestía impecable, llevaba una carpeta en la mano y una expresión seria. «Hoy termina esta farsa», me dijo, y yo asentí sin hablar. Nos colocamos en una esquina estratégica desde donde podíamos ver las filas de documentación. Minutos después, los vi llegar. Javier llevaba la maleta en una mano y a mi amiga del brazo. Ella lucía radiante, vestida con ropa de viaje, como si estuviera a punto de comenzar la aventura de su vida. Sus ojos brillaban de emoción, y él la miraba con complicidad. Era la imagen perfecta de la traición. Dos amantes creyendo que el mundo les pertenecía. Los observé caminar hacia el mostrador. Entregaron sus boletos y comenzaron a hablar con el empleado de la aerolínea. Al principio todo parecía normal, pero pronto vi el gesto de confusión en el rostro del trabajador. Revisaba la pantalla, tecleaba con rapidez, negaba con la cabeza. Javier frunció el ceño. La sonrisa de ella se congeló. El empleado les explicó algo que no pude escuchar, pero entendí perfectamente lo que estaba sucediendo. Sus boletos ya no existían. Me acerqué con pasos firmes, acompañada de Ernesto. Cuando estuve a pocos metros, Javier levantó la vista y sus ojos se cruzaron con los míos. Vi cómo se le borraba el color del rostro,
cómo sus labios se abrían sin encontrar palabras. Mi amiga se giró lentamente y al verme, palideció. Su expresión fue un retrato de incredulidad y terror. Yo sonreí con serenidad y dije en voz alta, lo suficiente para que todos alrededor escucharan. ¿Sorprendidos? ¿De verdad creían que podían huir así, con mi vida en sus manos? El murmullo de las personas alrededor fue inmediato. Algunos se quedaron observando con curiosidad, otros apartaron la mirada incómodos, pero todos entendieron que estaban presenciando una escena que no era común en un aeropuerto. Ernesto abrió la carpeta y mostró los documentos al empleado de la aerolínea. Constancia de cancelación de boletos, notificación legal, pruebas de fraude con cuentas conjuntas. El trabajador asintió con respeto y confirmó que no podían abordar. Mi amiga intentó hablar. Balbuceó algo como una excusa, pero la interrumpí con un gesto de la mano. Tú eras como una hermana para mí, y ahora mírate, cargando una maleta que no te pertenece, viajando con un hombre que no sabe ni siquiera cuidar lo que tiene. ¿Valía la pena tu traición? Ella se derrumbó, bajó la mirada y no respondió. Javier, en cambio, explotó. Esto es una locura. No tienes derecho a hacer esto, gritó. Pero Ernesto lo interrumpió con voz firme. Claro que tiene derecho. Todo fue comprado con cuentas compartidas, y usted firmó contratos que la implicaban. Aquí están las pruebas. Y si sigue gritando, la seguridad del aeropuerto vendrá de inmediato. El silencio que siguió fue devastador para él. Lo vi respirar con dificultad, mirando a su alrededor, dándose cuenta de que decenas de ojos lo observaban, algunos grabando con sus celulares, otros murmurando su nombre. La humillación pública que yo había imaginado estaba sucediendo frente a mí. No fue un arrebato, no fueron golpes ni insultos, fue la fría contundencia de la verdad revelada en el momento más inoportuno para ellos. Mi amiga soltó su maleta y se llevó las manos al rostro. Javier intentó tomarla del brazo para arrastrarla fuera del aeropuerto, pero ella lo apartó. Lo que vi en sus ojos fue revelador. En ese instante, ella entendió que había apostado al caballo equivocado. Ya no lo veía como un hombre poderoso y seguro, sino como un traidor derrotado. Y yo, desde unos metros, observaba cómo su relación se desmoronaba sin que yo tuviera que mover un dedo más. Ernesto me miró y me dijo en voz baja, «Es suficiente. Ya logramos lo que buscábamos». Pero yo necesitaba un cierre más claro. Me acerqué un poco más y, con la voz tranquila, le dije a Javier, «No te preocupes, no vas a perder solo a tu amante. También vas a perder tu fortuna. Mi abogado ya se está encargando». Y me giré sin esperar respuesta, dejando que mis palabras fueran el último clavo en el ataúd de su dignidad. Salí del aeropuerto con el corazón latiendo a 1000 por hora. Afuera, el aire fresco me golpeó el rostro como una caricia de libertad. Sentí que había cerrado un capítulo doloroso de mi vida, pero al mismo tiempo sabía que aún quedaban batallas legales por librar. Lo importante era que ya no tenía miedo, que había demostrado que no era la mujer débil que ellos creían. Mientras me alejaba en el coche de Ernesto, vi por el espejo retrovisor a Javier discutiendo con ella, ambos rodeados de curiosos. Era la imagen perfecta de la ruina. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sonreí con paz. Cuando regresé del aeropuerto sentí que el aire era distinto, como si me hubiera quitado de encima una cadena que llevaba arrastrando durante meses. El silencio en la casa me resultaba extraño, pero al mismo tiempo liberador. Ya no había que fingir, ya no tenía que sonreír para ocultar la rabia, ya no debía escuchar sus excusas disfrazadas de reuniones. Lo que había hecho frente a todos en la terminal no era solamente un acto de venganza, era también una declaración de independencia. Por primera vez en mucho tiempo, me miré al espejo y vi a una mujer distinta, cansada, sí, pero más fuerte, más entera, más decidida a no permitir que nadie volviera a usarla como alfombra.
Esa misma tarde llamé a mis padres. Quería que supieran lo que había sucedido, porque era cuestión de horas que la noticia corriera de boca en boca en la ciudad. Mi madre escuchó en silencio mientras le relataba la escena, y cuando terminé, soltó un suspiro largo y me dijo: «Hija, me duele lo que te hicieron, pero estoy orgullosa de ti. No cualquiera enfrenta así a dos traidores. Has demostrado que no eres débil». Esas palabras me devolvieron un poco de la paz que había perdido. Mi padre, en cambio, estaba furioso. Juraba que si veía a Javier lo golpearía sin piedad. Tuve que calmarlo, recordándole que la justicia que yo buscaba no se obtenía con los puños, sino con inteligencia y paciencia. Los rumores no tardaron en llegar a la familia de él. Una de sus hermanas me llamó con voz áspera, acusándome de exhibirlo públicamente y de haber destrozado su reputación. Reí con amargura antes de responderle. No lo exhibí yo. Se exhibió él al planear una fuga con mi mejor amiga. Yo solo mostré lo que ya existía. Colgó indignada, pero su rabia me confirmó que había tocado un punto sensible. Lo que más les dolía no era la verdad en sí, sino que se supiera. La hipocresía corría por esas venas como un veneno heredado. Mientras tanto, Ernesto se encargaba de los siguientes pasos legales. Me explicó que había suficientes pruebas para congelar cuentas, bloquear transferencias y abrir un proceso por fraude conyugal. Javier, en su arrogancia, había dejado rastros en cada movimiento, transferencias sospechosas, compras compartidas con Valeria, gastos injustificados. Todo era un rompecabezas que se armaba con facilidad. Me reuní con Ernesto varias veces esa semana y cada encuentro me daba más confianza. Su serenidad contrastaba con el caos que se estaba desatando en la vida de Javier. A los pocos días, comenzaron a llegarme mensajes de conocidos. Algunos expresaban solidaridad, otros pura curiosidad morbosa. Una vecina me escribió: «Vi el video en redes. No puedo creer lo valiente que fuiste». Ahí comprendí que alguien había grabado la escena del aeropuerto y la había compartido. En cuestión de horas, todos hablaban de ello. Al principio me incomodó la idea de convertirme en tema de conversación, pero pronto lo vi como un arma más a mi favor. Su humillación ya no era solo privada, era pública, irrefutable, viral. Javier, por supuesto, intentó contactarme. Me llamó una y otra vez. Dejó mensajes de voz donde pasaba de la furia a la súplica en cuestión de segundos. «Eres una desquiciada», decía primero, y minutos después: «Perdóname, cometí un error, no lo pensé bien». Escuché cada mensaje sin responder. Lo que antes me habría hecho llorar ahora solo me producía desprecio. ¿Cómo podía esperar que lo perdonara después de traicionar no solo mi confianza, sino también la esencia misma de lo que habíamos construido? Valeria, mi ex amiga, también intentó acercarse. Me envió un correo largo, lleno de excusas, diciendo que se había dejado llevar, que Javier la manipuló, que no sabía cómo detenerse. Lo leí de principio a fin y, al terminar, lo eliminé sin contestar. Ninguna palabra podía reparar lo que había hecho. La traición de una amiga es una herida que no cicatriza fácilmente, y ella había cavado su propia tumba en nuestra amistad. En paralelo, me encontré con la dura realidad de enfrentar sola una rutina que antes compartía. Despertar y no escuchar su voz, preparar el desayuno solo para mí, regresar a una casa silenciosa. Al principio esa soledad me pesaba, pero poco a poco comencé a descubrir que también era un espacio de sanación. Aprendí a disfrutar de mi propio café, de mis silencios, de mis lecturas. Retomé pasatiempos que había dejado olvidados, como pintar y escribir en mi diario. Cada día era una reconstrucción. Los movimientos legales avanzaban con rapidez. Ernesto me informó que una de las cuentas principales de Javier ya había sido congelada y que varias propiedades estaban en revisión. Descubrimos que incluso había intentado poner una casa a nombre de Valeria, pero la operación estaba incompleta. Ahora quedaba bajo investigación.
Esa noticia me dio una satisfacción indescriptible. La casa con la que soñaban para iniciar su nueva vida era ahora un recuerdo inalcanzable. La reacción de Javier fue inmediata. Una tarde llegó a la puerta de mi casa, golpeando con furia, exigiendo que le abriera. Lo observé desde la ventana mientras gritaba mi nombre, insultaba, suplicaba. No abrí. Dejé que se desgastara, que sintiera lo que era estar al otro lado del muro, rechazado, impotente. Después de casi una hora, se marchó derrotado. Esa imagen quedó grabada en mi memoria como un trofeo silencioso. En esos días me di cuenta de que no estaba sola. Mis padres, mis hermanos, incluso algunas vecinas se acercaron a ofrecerme apoyo. Mariana, una amiga de años que siempre había estado a mi lado, me trajo comida, se quedó a dormir algunas noches, me recordó que aún existía lealtad verdadera en el mundo. Su compañía me reconfortó. Con ella pude reír, llorar, planear. Fue un bálsamo en medio de tanta traición. A medida que pasaban las semanas, la vida de Javier se desmoronaba. Perdió contratos, socios se alejaron de él, la familia le dio la espalda. La noticia de su intento de fuga con Valeria era ya un secreto a voces, y nadie quería estar cerca de alguien con una reputación tan dañada. Mientras tanto, yo me fortalecía. Inicié un pequeño negocio en línea con Mariana, vendiendo artesanías y objetos de diseño. No era algo enorme, pero me daba independencia y un propósito nuevo. Una noche, mientras revisaba cuentas con Ernesto, él me miró con seriedad y me dijo: «Has ganado más de lo que imaginabas. No solo le quitaste la máscara, también le arrebataste el poder que creía tener sobre ti». Esa frase resonó en mí como una verdad innegable. Yo ya no era la misma mujer que temía ser abandonada. Ahora era alguien que había sobrevivido a la tormenta y estaba lista para lo que viniera. Sin embargo, la historia aún no estaba terminada. Faltaban pasos por dar, juicios que enfrentar, heridas que cerrar. Y en el fondo de mi corazón sabía que Javier, herido en su orgullo, no iba a rendirse fácilmente. La traición ya había sido expuesta, pero la guerra por la justicia apenas comenzaba. Los días posteriores a la escena del aeropuerto y a las primeras medidas legales fueron un desfile de reacciones imprevisibles, como si la caída de Javier hubiera desatado una tormenta que alcanzaba a todos a su alrededor. Lo que más me sorprendió fue su capacidad de girar el discurso, de intentar pintarse como la víctima en una historia donde él era el verdugo. No habían pasado ni 2 semanas cuando supe, por boca de conocidos, que andaba diciendo que yo lo había engañado primero, que mis movimientos legales eran fruto de una obsesión enfermiza, que lo quería destruir porque no soportaba verlo feliz. Era increíble escucharlo. Era como si hubiera construido un universo paralelo donde su traición no existía, donde Valeria era apenas un personaje secundario y yo la villana principal. Cuando me enteré de esas mentiras, mi primera reacción fue reír con amargura. ¿De verdad pensaba que la gente iba a creerle después de lo que todos habían visto? Pero luego entendí que ese era su último recurso. Manipular, confundir, tergiversar. Había pasado la vida mintiendo. ¿Cómo no iba a intentarlo ahora? Sin embargo, lo que no esperaba era que yo tuviera pruebas de sobra para desmontar cada una de sus falsedades. Ernesto me recordó que el silencio también era estrategia. No tienes que responder a cada ataque verbal. La mejor respuesta será en los tribunales, me dijo con calma. Y yo acepté, aunque en mi interior ardiera de rabia cada vez que alguien me contaba sus nuevas versiones de la historia. Valeria, por su parte, desapareció del mapa. Algunos decían que se había ido del país, otros que estaba escondida en casa de un pariente lejano. Lo cierto es que no volvió a mostrarse en público. Era como si la tierra se la hubiera tragado, dejando a Javier sin su cómplice más cercana. Sin embargo, su ausencia también generaba rumores. ¿Habría huido porque tenía miedo de enfrentar las consecuencias legales? ¿O porque se había dado cuenta de que él no tenía nada más que ofrecerle?
Esa incertidumbre me daba cierta tranquilidad. Mientras ella no estuviera, yo solo tenía que enfocarme en él. Un día, recibí una notificación inesperada. Javier había presentado una denuncia en mi contra, alegando violencia psicológica y difamación. Cuando Ernesto me la mostró, sentí que el aire se me escapaba por un instante. ¿Cómo podía tener tanta audacia? Pretendía darle la vuelta a todo, acusarme de manipularlo, de haber armado un espectáculo para manchar su nombre. Ernesto, sin embargo, no se sorprendió. Esto es típico de alguien acorralado. Intenta ganar tiempo, confundir, pero no tiene pruebas. Nosotros sí. Su tranquilidad me devolvió la respiración. Decidimos responder con contundencia, presentando toda la documentación que demostraba sus fraudes financieros y su intento de fuga. Ese mismo día, Ernesto me sugirió algo más: llevar el caso a los medios, de forma controlada. No se trataba de dar entrevistas ni de buscar escándalos, sino de filtrar documentos a periodistas de confianza que ya estaban interesados en la historia. Así, el relato no dependería solo de chismes, sino de hechos comprobables. Dudé al principio, porque nunca me había gustado la exposición pública, pero luego entendí que era necesario. Javier había usado la mentira como arma. Yo usaría la verdad como escudo. La primera nota apareció en un periódico local. Hablaba de fraude conyugal, de transferencias sospechosas, de la escena en el aeropuerto. No mencionaba mi nombre directamente, pero todos sabían de quién se trataba. Las redes sociales se llenaron de comentarios, la mayoría de apoyo hacia mí. Algunos me llamaban valiente. Otros decían que había dado una lección a todas las mujeres que habían sufrido traiciones similares. Esa ola de solidaridad me sorprendió, me conmovió, me dio una fuerza que no sabía que necesitaba. Javier, por supuesto, estalló. Me envió mensajes furiosos. Me acusó de haber arruinado su vida, de haberlo dejado sin nada. Yo ya no respondía. Dejaba que sus palabras se perdieran en el vacío. Porque lo cierto era que no lo había dejado sin nada. Él mismo lo había perdido todo con sus decisiones. Yo solo había destapado lo que ya estaba podrido. Una tarde, recibí la visita inesperada de su madre. Llegó con el rostro desencajado, con las manos temblorosas, suplicándome que retirara las denuncias. Me dijo que Javier no soportaría la cárcel, que estaba destruido, que merecía otra oportunidad. La escuché en silencio, conteniendo la rabia que me hervía por dentro. Cuando terminó, le respondí con voz firme: «Señora, no soy yo quien lo llevó a esto. Fue él mismo. Yo solo estoy protegiendo lo que es mío». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no insistió más. Se marchó lentamente, como si de pronto hubiera envejecido 10 años en unos minutos. El círculo de amigos también se dividió. Algunos se alejaron de mí, temiendo verse involucrados en el escándalo. Otros se acercaron para ofrecer apoyo. Descubrí quiénes eran los verdaderos leales y quiénes solo estaban cerca por conveniencia. Esa selección dolorosa me ayudó a limpiar mi vida de relaciones tóxicas. Mientras tanto, yo seguía reconstruyéndome. Volví a mi taller de diseño con más fuerza. Abrí un pequeño espacio en redes sociales para mostrar mi trabajo, y pronto comenzaron a llegar pedidos. Era como si el universo me estuviera devolviendo, poco a poco, lo que Javier me había querido arrebatar. Mariana estaba a mi lado en cada paso, recordándome que aún había bondad y lealtad en el mundo. Su amistad se convirtió en un ancla en medio de la tormenta. Las semanas avanzaron y llegó la primera audiencia. Entré a la sala con la frente en alto, acompañada de Ernesto. Javier estaba allí, con un traje arrugado y la mirada cansada. Lo vi nervioso, sudoroso, incapaz de sostenerme la mirada. Valeria no apareció. Su ausencia era un silencio ensordecedor que lo dejaba solo en el banquillo. Ernesto expuso nuestras pruebas con claridad: transferencias, movimientos de cuentas, mensajes comprometedores.
El juez escuchaba con atención, mientras Javier intentaba interrumpir con excusas que se desmoronaban en segundos. Fue la primera vez que lo vi verdaderamente pequeño, despojado de la soberbia que siempre lo había caracterizado. Al salir de la audiencia, sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Aún quedaba mucho por recorrer, pero la justicia comenzaba a darme la razón. Esa noche dormí profundamente, por primera vez en semanas, y soñé con un futuro en el que su nombre ya no tendría poder sobre mí. Sin embargo, en el fondo sabía que no iba a rendirse tan fácilmente. Javier era como un animal herido, capaz de morder con más fuerza en su desesperación. Y aunque las pruebas estaban de mi lado, debía mantenerme alerta. La guerra aún no había terminado, pero cada día que pasaba, yo me sentía más preparada para enfrentarla. La mañana después de la audiencia amaneció distinta. El sol parecía más claro, el aire más fresco, como si la vida misma me estuviera dando señales de que estaba en el camino correcto. Pero en el fondo, sabía que la batalla aún no había terminado. Javier no se iba a rendir fácilmente. Su orgullo herido era más fuerte que su sentido común. Y si algo lo había caracterizado siempre, era esa necesidad de aparentar poder, incluso cuando todo a su alrededor se derrumbaba. Los rumores sobre su caída comenzaron a circular con más fuerza en la ciudad. Antiguos socios lo evitaban. Algunos empleados presentaron demandas por salarios atrasados, y la prensa continuaba publicando pequeñas notas sobre las inconsistencias en sus cuentas. Yo no tenía que hacer nada. La avalancha de consecuencias había empezado sola. Sin embargo, cada noticia que leía me recordaba que debía mantenerme firme, porque un hombre desesperado es capaz de todo. Esa misma semana, recibí un mensaje inesperado. Era de un número desconocido, pero al abrirlo encontré las palabras: «Ten cuidado, Javier está planeando algo». El remitente no se identificaba, pero me dejó intrigada. ¿Quién podía estarme advirtiendo? ¿Un ex empleado? ¿Un socio arrepentido? ¿Tal vez alguien cercano a él que ya no confiaba en sus métodos? Guardé el mensaje y lo mostré a Ernesto. Él lo leyó con calma y dijo: «Es probable que sea cierto. Un hombre como él no aceptará la derrota sin intentar un último movimiento. Pero recuerda, nosotros tenemos las pruebas, la ley y la verdad de nuestro lado. Lo único que debes hacer es no bajar la guardia». Decidí seguir su consejo. Instalé cámaras adicionales en la casa, reforcé cerraduras y avisé a mis padres y a Mariana de que no se acercaran solos. No quería arriesgarme a que la rabia de Javier alcanzara a quienes amo. Y mientras reforzaba mi entorno, también comencé a reforzar mi interior. Cada mañana escribía en un cuaderno lo que sentía, las metas que tenía, los pasos que debía dar. Era mi manera de no perderme en el torbellino emocional que me rodeaba. Por otro lado, mi pequeño negocio empezaba a crecer. Lo que comenzó como una idea tímida de vender artesanías y diseños, se transformó en un proyecto más sólido. Mariana y yo recibíamos pedidos constantes, y poco a poco, las ganancias nos permitieron soñar con un local físico. Ese renacimiento profesional era un recordatorio de que la vida seguía, de que no todo era traición y venganza, de que también había espacio para la esperanza y la creación. Cada cliente satisfecho, cada mensaje de apoyo en redes, era un ladrillo más en la reconstrucción de mi vida. Un día, mientras organizaba pedidos en el taller, recibí una llamada de Ernesto. Su voz sonaba grave. Javier ha intentado mover dinero de una cuenta que ya estaba bajo investigación. El banco nos notificó de inmediato. Esto puede empeorar su situación legal. Al escuchar esas palabras, sentí una mezcla de rabia y alivio. Rabia porque aún intentaba salirse con la suya, y alivio porque sus intentos fracasaban una y otra vez. Era como ver a un pez atrapado en una red, luchando con todas sus fuerzas pero enredándose más. Esa misma noche, Javier apareció en mi casa. Golpeó la puerta con insistencia. Suplicó que hablara con él. Desde la ventana lo vi con el rostro desencajado, más delgado,
con ojeras profundas. No era el hombre seguro y arrogante que yo había conocido. Era un reflejo de lo que la traición y la mentira podían hacer con alguien. No abrí. Lo observé unos minutos y luego cerré las cortinas. Mis lágrimas no fueron de amor, sino de lástima. Lástima por lo que él mismo había destruido con sus manos. Los días siguientes fueron un desfile de intentos desesperados de su parte. Me envió cartas donde juraba que me amaba, que Valeria lo había manipulado, que estaba dispuesto a cambiar. Luego, en otros mensajes, me insultaba, me culpaba, decía que yo era fría y calculadora. Su contradicción era la prueba más clara de su derrota. Ya no sabía si suplicar o atacar, porque ambas estrategias le fallaban. Mientras tanto, mi entorno se fortalecía. Mis padres me apoyaban cada día más. Mariana se convirtió en mi socia inseparable y Ernesto se volvió casi un guardián. En una de nuestras reuniones, él me dijo: «Lo importante ahora es que no permitas que te arrastre con él. Ya no tiene nada que perder, y eso lo hace peligroso. Pero tú tienes mucho que ganar, y vamos a protegerlo». Sus palabras me recordaron que, aunque estaba herida, ya no era la misma mujer que temía quedarse sola. Los rumores sobre Valeria seguían circulando. Algunos decían que había intentado comunicarse con Javier, pero que él ya no le respondía. Otros aseguraban que lo había abandonado definitivamente. Nunca confirmé ninguna de esas versiones, pero lo cierto era que su ausencia era un vacío que lo hundía más. Sin ella, Javier ya no tenía cómplice ni apoyo emocional. Y en el fondo, eso era una parte de su castigo. Quedarse solo, sin amor, sin dinero, sin respeto. Un sábado por la tarde, mientras revisaba cuentas en mi laptop, recibí un correo anónimo con un archivo adjunto. Dudé antes de abrirlo, pero lo hice con precaución. Era una serie de fotos de Javier con Valeria, tomadas en diferentes lugares: hoteles, restaurantes, incluso en mi propia casa. Alguien las había guardado todo ese tiempo y ahora me las enviaba. No supe quién, pero agradecí tener más pruebas. Era como si la vida misma conspirara para mostrarme la verdad en cada ángulo posible. Guardé esas imágenes en una carpeta segura y las envié a Ernesto. Él me respondió casi de inmediato. Con esto, su defensa se derrumba aún más. Es cuestión de tiempo. Esa noche, mientras miraba las fotos, sentí algo inesperado. No dolor, no rabia, sino indiferencia. Ya no me lastimaba verlos juntos, porque entendía que lo que compartían no era amor, sino una ilusión pasajera construida sobre mentiras. Y las mentiras siempre terminan cayendo. Esa indiferencia fue mi mayor victoria interna. Había dejado de sufrir por lo que hicieron y comencé a disfrutar lo que estaba construyendo para mí. Los días avanzaban, y poco a poco, mi vida recuperaba una normalidad nueva. El negocio crecía, mis amistades verdaderas se consolidaban, y mi familia estaba más unida que nunca. Javier, en cambio, se hundía más. Sus propiedades estaban bajo embargo, sus cuentas bloqueadas, su reputación destruida. Y yo, sin necesidad de levantar la voz, había logrado que la justicia y la vida misma hicieran su trabajo. Sin embargo, en el fondo sabía que aún faltaba el desenlace final. La humillación pública del aeropuerto había sido solo el inicio. Lo que venía era la confirmación legal y social de que ya no tenía nada, de que su traición no solo le había costado a mí la paz, sino también a él todo lo que había construido con engaños. Y yo estaría ahí para verlo caer hasta el último escalón. La tercera audiencia estaba programada para un lunes por la mañana, y desde que amaneció sentí el peso de ese día sobre mis hombros. No era miedo, era una mezcla de expectativa y cansancio acumulado. Javier había demostrado en cada movimiento que no se detendría hasta arrastrarme con él, y yo estaba lista para demostrarle, una vez más, que no me quebraría. Me vestí con un traje sencillo pero elegante, de esos que transmiten firmeza sin necesidad de adornos. Mariana insistió en acompañarme, y acepté.
Su presencia era como un recordatorio constante de que la lealtad verdadera existía, incluso después de tanta traición. Cuando entré en la sala de audiencias, lo vi. Javier estaba sentado en la mesa opuesta, con un abogado nuevo, más joven, más agresivo. Sus ojos se clavaron en mí con una mezcla de rencor y súplica. Era como si no hubiera decidido aún qué papel interpretar, el del hombre arrepentido o el del victimario injustamente acusado. Yo me limité a sostener su mirada por unos segundos y luego desviarla, como quien ya no considera relevante lo que un enemigo piensa. Ernesto se sentó a mi lado y me susurró: «Hoy vamos a poner el último clavo en su ataúd legal». La audiencia comenzó con argumentos de su defensa, que intentaban pintarlo como un hombre confundido, presionado por las circunstancias, manipulado por una mujer ambiciosa, Valeria, y castigado por mi frialdad. Era absurdo escucharlo, como si yo hubiera sido la responsable de su ruina y no sus propias decisiones. Pero lo que me indignó más fue escuchar a su abogado decir que yo había actuado por despecho, que mi intención nunca fue la justicia, sino la venganza. Sentí que la sangre me hervía, pero Ernesto me tomó de la mano discretamente, recordándome que la calma era mi arma más poderosa. Cuando llegó nuestro turno, Ernesto presentó con precisión quirúrgica cada documento, cada transferencia sospechosa, cada foto que confirmaba la relación con Valeria. El juez revisaba los papeles con atención, asentía en silencio, mientras Javier se removía incómodo en su asiento. Pero lo más devastador fue cuando Ernesto mostró las imágenes que había recibido en aquel correo anónimo. Javier y Valeria entrando juntos a hoteles, saliendo de mi casa mientras yo estaba ausente, compartiendo cenas románticas pagadas con cuentas conjuntas. El silencio en la sala fue absoluto. Su abogado intentó objetar, pero el juez lo detuvo con un gesto seco. Era evidente que las pruebas hablaban por sí solas. Al salir de la audiencia, lo vi desplomarse en una silla del pasillo, con la cabeza entre las manos. Su madre estaba a su lado, llorando en silencio, incapaz de sostenerlo. Yo caminé junto a Ernesto y Mariana con la frente en alto. No sentí alegría ni euforia, sentí justicia. Y esa sensación era más poderosa que cualquier emoción pasajera. Los días siguientes confirmaron lo que ya era evidente. Javier estaba perdiendo la guerra. Sus propiedades continuaban bajo embargo, las cuentas bloqueadas, y sus antiguos socios lo trataban como a un apestado. Intentó reunirse con algunos de ellos, pero nadie quería verse asociado con su nombre. Valeria seguía desaparecida, y el rumor era que había tomado lo poco que pudo y se había marchado lejos, dejándolo solo en el campo de batalla que él mismo había creado. Pero un hombre como Javier no sabe reconocer la derrota. Una tarde recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, escuché su voz, temblorosa pero aún arrogante. ¿De verdad crees que ganaste? Esto no ha terminado. Siempre habrá alguien que me apoye, alguien que me crea, y cuando eso pase, tú vas a lamentarlo. Su amenaza no me asustó, pero sí me confirmó que estaba dispuesto a cualquier cosa. Grabé la llamada y la envié a Ernesto, quien me aseguró que también serviría como prueba de hostigamiento. Esa noche, sin embargo, algo dentro de mí cambió. Ya no lo veía como un peligro real, sino como un hombre ahogado en sus propias ruinas, buscando desesperadamente a quien arrastrar consigo. Yo ya no estaba en el mismo nivel. Me había elevado por encima de su mundo de mentiras, y su voz ya no tenía el poder de quebrarme. Decidí entonces dar un paso más en mi vida personal. Abrí oficialmente el local de mi negocio con Mariana. Fue un día emocionante. Familiares, amigos y algunos clientes nos acompañaron en la inauguración. Ver el letrero con nuestro nombre, las vitrinas llenas de nuestros diseños, la sonrisa de Mariana al cortar el listón, me hizo sentir que había renacido. Ya no era la mujer que vivía a la sombra de un marido. Era una mujer con proyectos, con independencia, con futuro. Mientras mi vida florecía, la de Javier se oscurecía más.
Supe que había tenido que mudarse a un pequeño departamento en las afueras de la ciudad, que apenas podía pagar con los restos de lo que le quedaba. Algunos conocidos me contaron que lo habían visto solo, con la mirada perdida, como un fantasma de lo que alguna vez fue. Y aunque una parte de mí pudo haber sentido compasión, la verdad es que lo único que sentí fue indiferencia. Era el resultado lógico de sus elecciones. La última carta que jugó fue un intento desesperado de reconciliación. Me envió un sobre con una carta escrita a mano, donde me pedía perdón. Me decía que me amaba, que estaba dispuesto a empezar de nuevo, que la historia con Valeria había sido un error pasajero. Leí cada línea sin emoción. Al terminar, doblé el papel y lo guardé en una caja junto con otras pruebas. No respondí. Mi silencio fue la respuesta más contundente. Esa misma semana, Ernesto me informó que el juez estaba a punto de dictar sentencia en el proceso de división de bienes. Todo indicaba que la balanza se inclinaba a mi favor. Javier perdería la mayor parte de lo que había intentado llevarse. Y yo, finalmente, recuperaría no solo lo mío, sino también la dignidad que había intentado arrebatarme. Miré al cielo esa noche, desde la terraza de mi casa, y sentí que el ciclo estaba por cerrarse. No con gritos, no con violencia, sino con justicia y con mi renacimiento. Y supe que, aunque aún quedaba un último capítulo por escribir, ya no tenía miedo. Los días previos a la sentencia fueron una mezcla de calma y expectativa. Yo sabía que la justicia se acercaba, pero también entendía que Javier, en su desesperación, podía intentar cualquier cosa para revertir lo inevitable. Me despertaba temprano, preparaba mi café, abría las ventanas de la casa y dejaba que el aire fresco entrara. Era un ritual de paz que me recordaba que, pese a todo, yo había sobrevivido. Cada sorbo era un recordatorio de que estaba en control de mi vida, de que ya no vivía pendiente de sus excusas ni de las llamadas de mi amiga. La ciudad parecía estar al tanto de cada paso del caso. Cuando salía a hacer compras, notaba las miradas, algunas de curiosidad, otras de admiración. Una señora en el mercado me tomó de la mano y me dijo: «Usted nos dio valor a muchas, gracias por no quedarse callada». Me sorprendió que mi historia hubiera trascendido de esa manera, pero también comprendí que las traiciones se repetían en muchos hogares, que mi dolor era un reflejo del dolor de otras. En ese instante supe que mi lucha no era solo personal. Había inspirado, sin proponérmelo, a otras mujeres a levantar la voz. Mientras tanto, Ernesto trabajaba incansablemente. Me mantenía informada de cada avance, de cada documento nuevo que reforzaba nuestra posición. «Es cuestión de días», me decía, y yo sentía que mi corazón se preparaba para ese desenlace. Por las noches repasaba mentalmente todo lo que había vivido: el descubrimiento de los boletos, la escena en el aeropuerto, las lágrimas en silencio, las audiencias. Todo parecía una novela demasiado larga, pero yo era la protagonista que había decidido no rendirse. Javier, en cambio, se hundía cada vez más. Me enteré de que había intentado recuperar amistades perdidas, pero nadie quería estar cerca de él. Algunos lo evitaban por vergüenza, otros por miedo a que los arrastrara en sus problemas legales. Lo habían dejado solo, y esa soledad era, quizás, el castigo más cruel para alguien que siempre vivió de la apariencia y de la compañía de otros. Lo imaginaba en ese departamento oscuro, con paredes desnudas, rodeado de papeles que ya no podía manipular, con el eco de sus propias decisiones como única compañía. Una tarde recibí un nuevo mensaje de él. Esta vez no eran insultos ni súplicas, solo decía: «No puedo más». Sentí un escalofrío, porque entendí que estaba tocando fondo. Guardé el mensaje y lo mostré a Ernesto. Él me tranquilizó: «Es una táctica más, no dejes que te desestabilice. Pero por si acaso, informaré al juez de esta comunicación». Sus palabras me recordaron que yo debía mantenerme firme, que no podía caer en la trampa de la compasión hacia un hombre que nunca tuvo compasión por mí.
Mientras él se desmoronaba, mi vida florecía con más fuerza. El negocio con Mariana crecía tanto que recibimos una propuesta para participar en una feria de diseño en otra ciudad. Viajamos juntas, montamos nuestro pequeño stand y vendimos más de lo que esperábamos. Fue un triunfo no solo económico, sino también personal. Yo, la mujer que había sido humillada públicamente, estaba ahora construyendo un futuro con mis propias manos. Sentí orgullo, un orgullo limpio, libre de rencor. Pero el destino siempre guarda giros inesperados. Una mañana, al llegar al taller, encontré en la puerta un sobre sin remitente. Dentro había fotos más recientes de Javier, sentado en bares oscuros, hablando con hombres que no reconocía. El mensaje adjunto decía: «Cuidado, está buscando salidas peligrosas». Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué significaba eso? ¿Que estaba involucrándose con gente turbia? ¿Que intentaba encontrar apoyo en lugares donde la ley no alcanzaba? Guardé el sobre y llamé de inmediato a Ernesto. Al mostrárselo, él me dijo con seriedad: «Esto confirma que está desesperado, pero también confirma que ya no tiene nada limpio a lo que aferrarse. No te preocupes, la sentencia está cerca y todo esto jugará en su contra». Los días pasaban y yo aprendía a soltar. Ya no pensaba en Javier como el hombre que amé, sino como un capítulo cerrado de mi vida. Me sorprendía descubriéndome feliz por cosas pequeñas. Una comida en familia, una tarde de risas con Mariana, una caminata tranquila al atardecer. La herida seguía ahí, pero se había convertido en cicatriz, y las cicatrices son la prueba de que sobrevivimos. Finalmente llegó la notificación. La sentencia sería dictada en 3 días. Esa noche apenas pude dormir. No por miedo, sino por la magnitud del momento. Era el cierre legal de todo lo que había vivido, la confirmación de que mi lucha había valido la pena. Caminaba por la casa y recordaba cada rincón donde alguna vez lloré por él. Ahora esos espacios eran míos, libres, limpios. Y me prometí que, pasara lo que pasara, nunca más permitiría que alguien los ensuciara con mentiras. La víspera de la sentencia, Javier volvió a intentar contactarme. Esta vez apareció en la puerta del taller. Estaba demacrado, con la ropa arrugada, los ojos hundidos. Mariana me miró con preocupación, pero yo respiré hondo y salí a enfrentarlo. Me pidió unos minutos, y aunque mi instinto era rechazarlo, decidí escucharlo. Balbuceó palabras sobre amor, sobre errores, sobre oportunidades perdidas. Intentaba convencerme de que aún podíamos reconstruir algo. Lo miré fijamente y respondí con la voz más firme que pude. Lo único que se reconstruye después de una traición es a uno mismo. Y eso es lo que yo hice. Tú ya no formas parte de mi vida. Su rostro se descompuso. Murmuró insultos y finalmente se marchó tambaleando. Lo observé alejarse y comprendí que lo que quedaba de él era apenas una sombra. Yo, en cambio, estaba de pie, con la frente en alto, lista para recibir lo que el juez dictara. Esa noche, al cerrar el taller, sentí una paz extraña, como si ya supiera que la justicia estaba de mi lado, que el universo había visto cada lágrima, cada esfuerzo, y estaba a punto de devolverme lo que me correspondía. Cerré los ojos y agradecí en silencio. El día de la sentencia amaneció con un aire distinto, como si incluso el cielo supiera que algo definitivo estaba por suceder. Me desperté temprano, preparé un café y me quedé mirando por la ventana cómo la ciudad comenzaba a moverse. Cada automóvil que pasaba, cada persona caminando apresurada, me recordaba que para todos era un día cualquiera, pero para mí era el final de una batalla que me había marcado el alma. Respiré hondo, me vestí con ropa sobria y elegante, y me miré al espejo. No vi a la mujer rota que lloraba en silencio en las madrugadas. Vi a alguien renovado, alguien que había caminado por el infierno y había regresado más fuerte. Cuando llegué al tribunal, Ernesto ya me esperaba en la entrada. Su rostro transmitía serenidad, aunque sabía que llevaba noches sin dormir revisando cada detalle del caso.
Me sonrió y me dijo, «Hoy se acaba esto, y será a tu favor». Mariana también estaba allí, tomada de mi brazo, como testigo y amiga. Sentí una oleada de gratitud por tener a esas dos personas a mi lado. Entramos juntos a la sala y nos sentamos en primera fila. Javier apareció minutos después. Estaba irreconocible. Pálido, demacrado, con un traje que le quedaba grande. Caminaba cabizbajo, como si cada paso le costara un mundo. Su madre lo acompañaba, sosteniéndolo del brazo, con lágrimas contenidas en los ojos. Lo miré, y por un instante pensé en el hombre que alguna vez amé, en las promesas que me hizo, en la vida que construimos. Pero esa imagen se desvaneció rápido. Frente a mí ya no estaba mi esposo, sino el resultado de su propia traición. El juez tomó asiento y comenzó a leer el fallo. Sus palabras eran firmes, contundentes, como martillazos que caían uno tras otro. Confirmaba que Javier había cometido fraude conyugal, que sus movimientos financieros habían sido ilegales, que las pruebas eran irrefutables. Dictaba que la mayoría de las propiedades quedaban a mi nombre, que sus cuentas seguirían bloqueadas, que debía responder por daños y perjuicios. Cada frase era una victoria, no solo legal, sino también emocional. Javier se removía en su asiento, con la cabeza baja, mientras su abogado intentaba objetar sin éxito. Cuando el juez terminó, el silencio llenó la sala. Yo respiré hondo y sentí que por fin podía soltar todo el peso que había cargado. Había justicia. Había verdad. Había final. Al salir del tribunal, la prensa esperaba en la entrada. Micrófonos y cámaras se acercaron, pero yo no hablé. Ernesto se encargó de decir unas palabras formales. Yo solo levanté la cabeza y caminé en silencio, con la dignidad de quien sabe que no necesita gritar su victoria. La gente podía interpretar lo que quisiera. Yo ya tenía lo que necesitaba. Esa tarde, de regreso en casa, me senté en el sillón de la sala. Miré alrededor y recordé cada momento de dolor vivido allí. Las noches de soledad, los mensajes sospechosos, los silencios incómodos. Pero ahora ese espacio tenía otro significado. Era el lugar donde había renacido, donde había planeado mi justicia, donde había recuperado mi voz. Me serví una copa de vino y brindé conmigo misma. Los días siguientes confirmaron el final de la historia. Javier se aisló por completo. Algunos decían que había abandonado la ciudad, otros que vivía en un departamento oscuro sin recibir visitas. Valeria nunca volvió a aparecer. Era como si ambos hubieran desaparecido del mapa, tragados por las consecuencias de sus decisiones. Y yo, en cambio, florecía. El negocio con Mariana crecía, recibíamos pedidos de otras ciudades, y mi nombre ya no estaba asociado a una víctima, sino a una mujer fuerte que había enfrentado la traición con inteligencia. Una tarde, mi madre me abrazó y me dijo, «Hija, lo lograste. No solo lo venciste a él, también venciste el dolor que quería dejarte. Estoy orgullosa de ti». Lloré en sus brazos, pero eran lágrimas distintas, no de tristeza, sino de liberación. Hoy, mientras escribo estas palabras, miro hacia atrás y veo todo lo que ocurrió como un capítulo de una novela que parecía interminable. Pero ya terminó. Aprendí que la traición duele, que las cicatrices quedan, pero también aprendí que una mujer puede levantarse de las ruinas y construir algo más hermoso. Ellos planearon una fuga, una mentira, una vida a mis espaldas, y yo, con paciencia y determinación, los enfrenté en público, los derroté en silencio y recuperé lo que me correspondía. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte para escuchar más relatos de traición y justicia inesperada. Cada suscripción es un apoyo para seguir compartiendo estas voces que merecen ser escuchadas.